Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hora continuamos en el libro de los Hechos. El mensaje anterior fue la unidad de la iglesia primitiva. Hoy estaremos siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Bendito el Señor por siempre. El tema de esta hora es el Evangelio a las naciones. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del verso 1 al verso 7. Gloria al Señor. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Vamos a leer el verso 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bendito el Señor. Vamos a continuar adentrándonos un poco en el capítulo 10 para ir al verso 42. ¿No? Ya aquí, ya el apóstol Pedro está en la casa de Cornelio, el centurión romano, ¿eh? Y se ha presentado delante de ellos. Cornelio ya sabía quién era él y el mandato que Dios le había dado a él para localizar a este siervo del Altísimo. En el verso 42 nos dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito el Señor. Es impresionante, mi amado, que en el hogar de un centurión romano, Cornelio, Dios pone sus ojos para que en esa casa se inicie la apertura, el despliegue de la iglesia gentil, que en el día de hoy alcanza los 5 continentes de la tierra. Y es también fundamental dejar establecido que en aquella hora los discípulos de la circuncisión, los hermanos que habían venido con Pedro de Jerusalén, se quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles. Pero eso, para poderlo entender, vamos a irnos nosotros también al libro del profeta Oseas, en el capítulo 1, en el verso 10, hablando de la descendencia de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham en el libro de Génesis, el capítulo 12. Con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Bendito el Señor.
nos percatamos que ya para esta hora el Señor abría las puertas para que el Evangelio fuese predicado más allá de Jerusalén, de Judea y de Samaria, y que esta apertura fuese a todas las naciones. Y comienza precisamente con un centurión romano. Roma era prácticamente en aquel día, en aquel tiempo, la ciudad más importante, ¿no? La capital del Imperio Romano. Allí convergían todos los caminos, todas las carreteras, ¿eh? Era el eje de poder político y económico del mundo de aquel entonces. Y allí, hermano, comienza la iglesia gentil. Pero al igual que la iglesia judía, inicia con un despertamiento bajo el poder de Dios, con la llenura del poder del Espíritu Santo, con la evidencia gloriosa de hablar en las lenguas. Trae un despertar que sería llevado al resto de las naciones que configuraban el mundo antiguo del Imperio Romano. Y es de entender que también el apóstol Pedro recordó lo que el Señor Jesucristo les mencionó allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, ¿verdad? Cuando les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Y después les da las señales proféticas que seguirían a los cristianos. Bendito el Señor. Usted puede ver allí que una vez que aquella multitud que se encontraba en la casa de Cornelio, llena del poder del Espíritu Santo, ni siquiera se hizo el llamado, el poder de Dios vino sobre ellos, ¿no? Nos damos cuenta de que Pedro les hace una pregunta a los discípulos y les dice que por qué se iba a impedir el bautismo en agua a ellos que habían recibido el poder del Espíritu Santo, y les bautizaron. Y empieza la iglesia, como les repito, la iglesia gentil, la iglesia que sería una de luz al resto de las naciones del globo terráqueo, pero no solamente a las provincias del Imperio Romano, sino más allá del continente europeo. Alcanzaría América, Asia, toda Europa y aún el continente de Oceanía. Nosotros, hermanos, en la distancia del tiempo que hemos vivido, ya nos encontramos prácticamente en las fronteras, en los límites de los tiempos de los gentiles. Pero sabemos, hermanos, que la palabra profética se ha ido cumpliendo de tal manera que ahora ya el Evangelio se predica en todo el mundo, para que se cumpliera la profecía enunciada por el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando dijo, en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la predicación del Evangelio de Jesucristo, ¿eh? Porque ya en el tiempo de la grande tribulación, cuando usted ve el verso 15 del capítulo 24, ya está la abominación desoladora, está el tiempo de la gran tribulación. Es decir, 42 meses después de la firma del acuerdo del pacto de paz entre Israel y Palestina, descrita en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, al verso 27, en el verso 27, bendito el Señor. Nosotros, hermanos, la generación actual, somos testigos presenciales del cumplimiento profético de multitud de acontecimientos que fueron anunciados por el Señor Jesucristo y también profetizados por Daniel, por Isaías, por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 30, en el verso 24, dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto.
También en el mismo libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, en el verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ocultas a dónde, hermano? No en la cima de las montañas, ni en las profundidades de los océanos, ni en las estrellas, no. Dentro de la misma palabra de nuestro Dios, altísimo y glorioso, ahí están escondidas esas verdades eternas e inconmovibles. Es tiempo, pues, mi amado hermano, que todos estemos escudriñando cada día la palabra, percatándonos cuál es la hora profética en el reloj de Dios. Le insto a seguir adelante, a no desmayar y a estar mirando eh, en nuestro tiempo todos los acontecimientos que tienen alguna vinculación con el Estado de Israel. Aún las naciones que están en torno a la nación de Israel, cualquier evento, cualquier acontecimiento que suceda ahí, tiene un impacto con el resto de las naciones del globo terráqueo, porque prácticamente Israel es el eje de la profecía para todas las naciones de nuestro planeta. Sigamos adelante sin desmayar y aprestémonos, preparémonos, porque Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Que Dios les bendiga, mis amados.